Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 131. Leeré el primer verso. Yo soy la vida, la verdad. Jesús nos declaró. En mi camino habréis de andar y llegaréis a Dios. Himno número 131. Leeré de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Todos los que me ven se burlan de mí. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Han atravesado mis manos y mis pies. Se reparten mi vestimiento entre ellos y tiran dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi preciosa vida de estos perros. Te alabaré en gran asamblea. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 381. La Magdalena vio el brillo de luz en la resurrección y así sintió un nuevo afecto cuando el Señor se resucitó. Himno número 381. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde
un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Satisfecho. La letra del solo es de un poema por Mary Baker Eddy.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es probación después de la muerte. El texto audio es de Hechos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La lectura alternada es de Hechos y Juan. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos por él que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Leeré de la Biblia, Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Primera a los Corintios. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a Dios, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto,
Se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Nuestro Señor y Maestro se presentó a sus discípulos después de su resurrección de la tumba, como el mismo Jesús a quien habían amado antes de la tragedia del Calvario. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. El recinto solitario de la tumba le dio a Jesús un refugio contra sus enemigos, un lugar en el cual resolver el gran problema del ser. Su trabajo de 3 días en el sepulcro puso el sello de la eternidad sobre el tiempo. Él comprobó que la vida es imperecedera y que el amor es el amo del odio. Hizo frente y dominio sobre la base de la ciencia cristiana, el poder de la mente sobre la materia, todas las pretensiones de la medicina, cirugía e higiene. Los discípulos de Jesús lo creyeron muerto mientras él estuvo oculto en el sepulcro, cuando en realidad estaba vivo, demostrando dentro de la estrecha tumba el poder del Espíritu para anular el sentido material y mortal. Paredes rocosas le obstaculizaban el paso, y una gran piedra tenía que ser removida de la entrada de la cueva. Pero Jesús venció todos los obstáculos materiales, superó todas las leyes de la materia y salió de su lóbrego lugar de reposo, coronado con la gloria de un éxito sublime, una victoria eterna. Nuestro Maestro demostró plena y definitivamente la ciencia divina en su victoria sobre la muerte y la tumba. Este hecho de Jesús fue para la iluminación de los hombres y para la salvación del mundo entero del pecado, la enfermedad y la muerte. Los mortales no necesitan imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. La salvación universal se basa en el progreso y la aprobación y es inalcanzable sin ellos. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del Espíritu. Primera de Juan. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio,
les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. La resurrección del gran demostrador del poder de Dios fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia y proporcionó plena evidencia de la ciencia divina, evidencia tan importante para los mortales. El Maestro dijo claramente que lo físico no era espíritu, y después de su resurrección comprobó a los sentidos físicos que su cuerpo no fue cambiado hasta que Él mismo ascendió, o en otras palabras, se elevó más aún en su comprensión del Espíritu, Dios. Para convencer a Tomás de esto, Jesús lo hizo examinar la señal de los clavos y la herida de la lanza. Al materialista Tomás, que buscaba al Salvador ideal en la materia en vez de en el espíritu, y que esperaba del testimonio de los sentidos materiales y el cuerpo, más que del alma, una garantía de la inmortalidad. A él Jesús le proporcionó la prueba de que no había cambiado debido a la crucifixión. Para este discípulo lerdo y dubitativo, Jesús seguía siendo una realidad carnal, en tanto que el Maestro permaneciera como un habitante de la tierra. Nada sino una exhibición de materia podía hacer real la existencia para Tomás. Para él creer en la materia no era tarea ardua, pero concebir lo sustancial del espíritu, saber que nada puede borrar la mente y la inmortalidad en las cuales el espíritu reina, le era más difícil. El cuerpo mortal es solo una creencia mortal errónea de que la mente está en la materia. Si suprimes esta mente que hierra, el cuerpo material y mortal pierde toda apariencia de vida o acción, y entonces esta así llamada mente dice de sí misma que está muerta. Pero la mente humana aún mantiene en creencia un cuerpo, por medio del cual actúa y que ante la mente humana parece vivir, un cuerpo igual al que tenía antes de la muerte. Este cuerpo es desechado solo a medida que la mente mortal que hierra cede ante Dios, la mente inmortal, y el hombre es hallado a su imagen. En la ilusión de la muerte, los mortales despiertan al conocimiento de dos hechas,
1, que no están muertos. 2, que solo han atravesado las puertas de una nueva creencia. El progreso quita los grilletes humanos. Lo finito tiene que ceder a lo infinito. Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lucas. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. En el camino a Emaús, los amigos de Jesús lo reconocieron por sus palabras, que hicieron arder sus corazones en ellos. Y cuando partió el pan, el Espíritu Divino, que así identificó a Jesús hace siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado, y por medio de éste hablará en toda época y región. Es revelado al corazón receptivo, y se ve de nuevo que está echando fuera el mal y sanando a los enfermos. Revestido en parte de una figura humana, esto es, según parecía a la vista mortal, habiendo sido concebido por una madre humana, Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne, entre la verdad y el error. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina, vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaron su palabra. De él los mortales pueden aprender cómo escapar del mal. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. Dios requiere perfección, pero no hasta que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria.
dejar de comer, beber o vestirse materialmente antes de que las verdades espirituales de la existencia se hayan ganado paso a paso, no es legítimo. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual final lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Durante las épocas sensuales, puede que la ciencia cristiana absoluta no sea alcanzada antes del cambio llamado muerte, pues no tenemos el poder de demostrar lo que no comprendemos. Pero el yo humano debe ser evangelizado. Dios exige que aceptemos esta tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea práctico y nos ocupemos en lo espiritual, lo cual determina lo exterior y verdadero. Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será él después de la muerte, hasta que la aprobación y el crecimiento efectúen el cambio necesario. Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Marcos. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Efesios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Isaías. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Jesús estableció en la era cristiana el precedente para todo cristianismo, toda teología y curación. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que lo siguen con sus palabras, con sus propias obras. Al sanar a los enfermos y a los pecadores, Jesús dejó en claro el hecho de que el efecto sanador resultaba de la comprensión del principio divino y el Espíritu Cristo que gobernaba al Jesús corpóreo. Para demostrar que su propia sustancia era espíritu y que el cuerpo no era más perfecto a causa de la muerte, ni menos material hasta la ascensión, su exaltación espiritual ulterior, Jesús esperó
hasta que el sentido mortal o carnal hubo renunciado a la creencia de materia-sustancia, y el sentido espiritual hubo extinguido todos los anhelos terrenales. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podían percibir. Como recompensa por su fidelidad, Él iba a desaparecer para el sentido material, en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. El gozo impecable, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee belleza y bondad divinas ilimitadas, sin un solo placer o dolor corporal, constituye el único hombre verdadero e indestructible, cuyo ser es espiritual. Este estado de existencia es científico y está intacto, una perfección discernible solo para aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar este estado de existencia, porque hay que vencer la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad. Elévate en la fuerza consciente del Espíritu de la verdad para derribar los argumentos de la mente mortal, alias materia, dispuestos contra la supremacía del Espíritu. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfermar y morir. Jueces, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida es real y la muerte es la ilusión. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal, que no puede perderse ni permanecer invisible para siempre. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com.
Cantemos el himno número 59. Tú siempre lucha por el bien. Cristo es tu fuerza y poder. La vida acepta y verás que el regocijo eterno es. Himno número 59. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, primera de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén.